prácticamente, como estamos usando un catálogo en el sistema internacional y métrico, pues tenemos que transformar esos datos a milímetros. Si tuviéramos un catálogo en el sistema inglés, pues no fuera necesario. Pero bueno, por eso lo estamos haciendo en las transformaciones. La flecha que vamos a diseñar, bueno, más bien al cual vamos a calcular sus rodamientos, va a estar girando a 1800 revoluciones y se pide que, pues, en este caso, la vida del rodamiento que tenga 20,000 horas de funcionamiento por el tipo de trabajo que va a realizar. Y bueno, aquí sí hubo dos cargas, una radial y una axial, entonces es punto importante, a diferencia de los primeros rodamientos que vimos, que tenemos ahora sí que cargas axiales y cargas radiales. Pues copiamos nuestros datos, transformamos nuestros valores al sistema internacional de fuerza y en lo que es los diámetros. Identificamos que el método de cálculo para este rodamiento va a ser el de capacidad de carga dinámica, ya que la flecha pues va a estar trabajando a velocidades superiores a las 10 revoluciones por minuto y pues la verdad aquí es muy superiores a 1800, pues son bastantes. Y el método de cálculo va a ser bajo la capacidad de carga dinámica. Entonces, para ese cálculo, pues, colocamos las fórmulas correspondientes a ese método, que fue la vida en millones de revoluciones del rodamiento y las horas de funcionamiento, ¿sale? Entonces, bueno, para poder seleccionar este rodamiento, ingenieros, como lo hemos visto del catálogo, pues el catálogo nos pide la capacidad de carga dinámica, que pues la única de la única fórmula donde podemos obtener ese valor o ese dato es de la vida en millones de revoluciones. Despejamos la vez pasada la vida en millones de revoluciones de la fórmula la capacidad de carga dinámica de la ecuación de la vida en millones de revoluciones y obtenemos esta formulita, ¿sale? Este fue el despeje. De este despeje, pues lo que tenemos que hacer ahora es determinar la carga equivalente P y la vida en millones de revoluciones. El primer dato, que es ahorita de valor de millones de revoluciones, pues nos apoyamos para obtener su valor con la vida en horas de funcionamiento, ya que en un principio se nos están dando como dato ese valor de vida de horas de funcionamiento, ya lo tenemos la velocidad y la única incógnita de esta ecuación sería la vida en millones de revoluciones. Podemos despejar y al despejar pues podemos obtener el valor de la vida en millones de revoluciones, ¿sale? Entonces, una vez que ya identificamos cómo vamos a obtener la vida en millones de revoluciones, pues nos vamos a la carga equivalente. Y la carga equivalente, pues como nos lo maneja la normativa ISO 281 de 1990, nos dice que es la suma de la fuerza axial y radial multiplicado cada una de estas fuerzas por su factor de tipo de carga, que es es carga dinámica y aparte que son cargas radiales y axiales, ¿no? Bueno, para poder obtener pues la carga equivalente, pues necesitamos conocer los factores de tipo de carga. La fuerza radial y axial, pues ya la tenemos, está en los datos de acá arriba, ya está inclusive transformada en newtons, como lo vamos a usar. Y pues vamos a identificar esos valores de X y Y, pero antes de identificarlos, aquí es donde nosotros deberíamos de definir qué tipo de rodamiento vamos a usar. Si vamos a usar un rodamiento de bolas de ranura profunda o un rodamiento de contacto angular. Inclusive, pues aquí hasta pueden definir si también van a usar un rodamiento de rodillos. ¿Cómo saber si utilizar cuál de estos? Bueno, pues verificamos las cargas del rodamiento, ¿no? Que tenemos en este punto y que son cargas axiales y radiales. Tenemos las dos al mismo tiempo. Eso genera una carga resultante angular. Entonces, un rodamiento de rodillo simple, pues no puede usarse porque esos no soportan cargas axiales. Solamente soportan o cargas radiales o cargas axiales, pero no la combinación de ambas. Y con esto, pues, ahora sí que estas fotografías o estas imágenes que tienen de rodamientos, pues podemos visualizar, ¿no? Que el rodamiento de bolas
el de ranura profunda, como les habíamos comentado anteriormente, que soporta cierto grado de carga axial y radial, pero también pueden ser los rodamientos a lo mejor de rodillos cónicos, no los de rodillos cilíndricos, porque estos no soportan absolutamente ningún tipo de carga, combinación de carga radial y axial. Los que podrían soportar esa combinación serían los cónicos. Pero el problema de estos rodillos cónicos es que son más costosos que un rodamiento de bolas, ya sea de contacto angular, es más costoso y aparte, pues no en todos los casos se utiliza. Se tiene que hacer un análisis bueno para poder saber que si es práctico utilizar un rodamiento de rodillos, ¿sale? Entonces, bueno, elegimos un rodamiento de bolas. Vamos a ver si entre los rodamientos de bolas, los que nos pueden funcionar pueden ser los de ranura profunda o los de contacto angular. ¿Y cómo saber eso? Pues dividimos la fuerza axial entre la fuerza radial y la división de estos dos datos, si ustedes recuerdan, la norma ISO 281 nos pide que lo comparemos con valores de E que nos maneja aquí la normativa para rodamientos de bola, ya sea de ranura profunda o ya sea de contacto angular como está acá abajo, ¿vale? Bueno, entonces, si comparamos ese valor, se dan cuenta, tenemos muchos datos aquí. ¿Cuál vamos a comparar? ¿Cuál de todos vamos a comparar que están aquí? Pues aquí es donde vamos a definir si usamos un rodamiento de ranura profunda o de contacto angular. ¿Y cómo decidimos? Pues necesitamos conocer, para decidirlo necesitamos conocer el ángulo de contacto, ¿vale? Cuando ya haya existan cargas axiales, pues hay que conocer el ángulo de contacto y vamos a saber si el ángulo de contacto pues es un dato que es lo suficientemente grande como para que la carga axial influya en el cálculo del rodamiento, ¿sale? Entonces, ¿cómo nos damos cuenta de eso? Pues vamos a identificar ese ángulo de contacto. Y para ubicarlo, déjenme ponerles primero una imagen del mismo catálogo para rodamientos de contacto angular. Ahorita a ir páginas abajo hasta buscar estos rodamientos. Ya me pasé. Creo que era la 400, no sé, algo así. Aquí está. Aquí está la imagen. Quiero que vean ahorita esta imagen, ingenieros, para comentarles cómo actúa o cómo funciona un rodamiento de contacto angular. Para empezar, físicamente, en sus pistas internas y externas, el rodamiento de contacto angular es diferente al de ranura profunda, porque el de ranura profunda tiene un canalito que es como que la pista que le da al elemento rodante. Y ese canalito, en el caso de los rodamientos de contacto angular, desaparece. Los rodamientos de contacto angular, en vez de tener un canal, tienen un pequeño tope, un hombro, un chaflán, vamos a llamarlo, tiene un chaflán, vean. Y este chaflán es lo suficientemente grande, inclusive más grande que la ranura profunda, de tal manera que soporta cargas angulares. ¿Y qué cargas angulares? Pues vamos a definir con respecto a qué ángulo se identifica una carga angular. La carga angular que soporta el rodamiento de bolas es la resultante, escuchen bien, es la fuerza resultante que produce la fuerza axial y radial, ¿sí? Es la fuerza resultante de la fuerza axial y radial. Entonces, cuando ustedes calculan una resultante, pues se van a dar cuenta por definición cuando hay componentes rectangulares, sabemos que esa fuerza resultante está a un ángulo de inclinación. ¿Qué ángulo? Pues en el caso de los rodamientos se refiere al ángulo de la posición del rodamiento, al ángulo que está con respecto a la fuerza radial. Y ahorita les voy a explicar, viendo esta figurita, en qué consiste eso, ¿no? Vean este rodamiento,
Y aquí está, esto que está aquí gris, aquí abajo, ingenieros, es la flecha de nuestra máquina, donde está montado el rodamiento y de aquí está la pista interna. Esta flecha está en una posición, en este caso está horizontal la flecha. Y el rodamiento radial de bolas, bueno, en este caso, perdón, de carga angular, está montado de esta manera, sobre esa flecha que está en horizontal. Ahora, la flecha al estar en horizontal, pues nos dice que todas las cargas axiales tienen la misma dirección que la flecha, las axiales. Y las radiales, pues van a ser perpendiculares a las axiales, o las radiales, pues como si formaran un radio en la flecha. Entonces, pues sabemos que las axiales, si queremos nosotros tomar un eje de referencia, voy a tomar el punto de referencia aquí donde está el cursor y voy a indicar que las axiales son cualquier carga que esté en este eje X, ya sea hacia la derecha o esté hacia la izquierda mi fuerza axial. Y la radial puede estar hacia arriba o hacia abajo, así como está esta flecha. ¿Por qué les comento esto? Porque si esta flecha está en una posición vertical, entonces el ángulo de contacto se va a mover con respecto a esa posición vertical. ¿Sí? ¿Sí me explico, ingenieros? Y el ángulo de contacto, la fuerza radial en una posición de una flecha vertical, la fuerza radial estaría ahora en el eje X, para que más o menos les ubique, ¿no? En este caso, pues estamos en una flecha que está horizontal y la fuerza radial está en vertical. Entonces, esta línea que ustedes ven aquí inclinada representa el eje de coordenadas inclinado de la fuerza resultante que soporta el rodamiento de contacto angular. Esta es la línea de la resultante. Aquí, olvídense ahorita de los 40 grados. No tomen en cuenta ahorita 40 grados. Esta figura nada más se las puse como ejemplo. Aquí habla de otra cosa, los grados. Yo lo único que quiero comentarles es que estos ángulos, este ángulo con respecto a la fuerza, fuerza radial, se le conoce como ángulo de contacto y se denota con la letra alfa, ¿sale? Es la letra alfa. Y me voy a ir, ahora sí, después de esta figura, me voy a la figurita que les tengo aquí en esta, pues aquí en esta, pues ahora en la presentación, ¿no? Entonces, pasamos esa fuerza radial a esta figura. Bueno, puede ser que la fuerza axial esté a la izquierda o a la derecha, pues aquí no importa, pero sí conocer el ángulo de contacto que es alfa. El ángulo que forma la resultante con respecto a la fuerza radial. Esa es, no me vayan a confundir este ángulo de contacto con lo que forma el ángulo con la fuerza axial, porque no es el ángulo de contacto. Ese ángulo será otro ángulo, pero no es el ángulo de contacto, ¿sale? Entonces, para poder conocer el ángulo de contacto alfa, si nosotros tenemos las fuerzas radiales y axiales, pues lo calculamos pues ahora sí que con pura trigonometría, que fue lo que hicimos la clase pasada. Y el ángulo, en este caso la tangente a la -1 de las fuerzas axial y radial, pues fue de 19.28. Nada más para comentarles que pues la tangente a la -1 del ángulo va a ser igual a la tangente a la -1 del cateto opuesto al ángulo, que vean que el cateto opuesto al ángulo es la fuerza axial sobre el cateto adyacente al ángulo, que es la fuerza radial. Entonces, por eso estamos colocando estos valores en ese orden, en esa organización, en este caso. Entonces, bueno, el ángulo fue de 19.28, este ángulo de contacto, y con esto definimos que según las recomendaciones que nos daba el archivo que les mostré en español de SKF, nos decía que un rodamiento de contacto angular lo podemos identificar a partir de los 15 grados. Según esa, es una recomendación más, no es una ley. A partir de los 15 grados dice, pues considera ya un rodamiento de contacto angular, pero si ustedes dicen, no, yo quiero considerarlo a partir de los 10 grados, de los 10 o hasta de los 5 grados lo pueden tomar en cuenta. Por eso la norma ISO 281, que les voy a mostrar ahorita otra vez, nos muestra aquí los rodamientos desde 5 grados hasta 45 grados. Son rodamientos radiales.
Después de los 45 grados ya se consideran rodamientos axiales, ¿sale? Pero bueno, esto es la normativa ISO, pero ahora sí que la información que nos da SKF nos dice que a partir de los 15 grados. Entonces, bueno, si nosotros le hacemos caso a esa recomendación, pues nosotros podemos decir que nuestro rodamiento que ahorita estamos calculando, que tiene 19.28 grados, está por arriba de los 15 grados que nos da la recomendación. Entonces, pues recomiendo que se determine o se calcule este rodamiento como un rodamiento de contacto angular en vez de un rodamiento de ranura profunda. ¿Sale? Así trate de usar esos criterios. Sí, dígame. En una clase pasada usted había dicho que el ángulo podía ser de 15 a 40. ¿Sí era para estos casos o no? Sí, eso es lo que les estoy comentando ahorita. O sea, es para estos casos. Cuando ustedes estén calculando un rodamiento que tenga cargas axiales y radiales, pues entonces determinen su ángulo de contacto. Y si el ángulo de contacto les da mayor de 15 grados en adelante, pues calcúlenlo como un rodamiento de contacto, de ángulo de contacto, pues. Si el ángulo es menor a esos 15 grados, pues calcúlenlo como un rodamiento radial de bolas. ¿Sí? Ajá, ahora, ustedes son los diseñadores, o sea, como aquí les digo, lo que es una recomendación que nos da en este caso SKF, es una recomendación, porque si ustedes dicen, no, yo quiero calcular, a mí me dio 10 grados y lo quiero calcular como un rodamiento de contacto angular, pues la misma norma ISO 281 te dice, no, pues sí, o sea, calcúlalo como un rodamiento de contacto angular. De hecho, la normativa ISO 281 te dice que hasta desde 5 grados, ¿no? O sea, 5 grados tú lo puedes considerar, pero hay veces que no es tan necesario. Tan pocos grados, pues mejor lo calculo como un rodamiento de bolas de ranura profunda, porque me saldría hasta más económico, ¿no? El rodamiento me saldría más económico, ¿sale? Pero bueno, esas son recomendaciones, por eso se los comento, son guías que pues nos pueden ayudar para no quedar con incertidumbres a la hora de seleccionar un rodamiento, que nos quedemos con la duda que dije, híjole, lo calculé como radial y a lo mejor no era radial, a lo mejor era angular. Bueno, pues para que no se queden con esa incertidumbre, pues apóyense, calculen el ángulo de contacto, vean si es mayor a 15 grados, y bueno, si es 15 o mayor, pues calcúlenlo como un rodamiento de contacto angular. Si es inferior, calcúlenlo como de ranura profunda. ¿Sale? Entonces, bueno, con esto, ingenieros, ahora sí nos vamos a identificar ahora sí rodamiento que va a ser un rodamiento de bolas de contacto angular, que fue lo que aquí ya les puse al final en los datos de este problema. Esto lo pusimos al final porque hasta este momento, hasta calcular el ángulo, sabemos o podemos tomar la decisión de usar un rodamiento de contacto angular o uno de ranura profunda. ¿Vale? Bueno, entonces tomo estos datos, con estos datos determino los factores de X y Y para este rodamiento según aquí la tabla 3 de la norma ISO 281, de hecho esto lo voy a pasar acá arriba, y vamos a ver cuáles son los factores de X y Y. Vamos a ponerle aquí X, ¿cuánto va a valer? ¿Cuánto va a valer, no? Nos vamos a rodamientos de contacto angular. Entonces me voy a la norma ISO 281. Antes de eso, pues verifico bien cuánto vale FA entre FR, ingenieros, porque este dato lo necesito porque me lo va a pedir la norma. ¿Sale? El dato de FA entre FR es 0.34. Entonces me voy a la norma ISO 281, pero me voy exclusivamente ahora a los rodamientos de contacto angular. Déjenle hacer un poquito más grande esto de 85, vamos a ver, ahí está, de contacto angular, y ustedes díganme, de los rodamientos de contacto angular, ¿cuál ángulo que nos muestra la norma seleccionaría? ¿El de 20 grados? El de 20 grados, exactamente. Siempre vamos a elegir un valor igual o mayor que se encuentre aquí registrado, igual o mayor al calculado. El calculado fue 19 punto y tantos, ¿no?
Entonces, no hay de 19. No podemos elegir uno de 15 grados porque pues el de 15 grados hasta 15 grados soporta. Por eso mejor elegimos uno de 20 para los 19. Ahí ya garantizamos que va a soportar el de 19. Entonces, para este tipo de rodamiento, ¿qué vamos a determinar de aquí, ingenieros? Ustedes díganme, ¿qué vamos a determinar de esta tabla? ¿Qué es lo que queremos determinar? Encontrar X y Y. Bueno, saber cuál vamos a usar. Exactamente, saber cuál el valor de X y Y vamos a usar. Si vamos a usar un valor diferente de 1 y 0 o 1 y 0. Entonces nos vamos específicamente al rodamiento de 20 grados, que está acá abajito, aquí donde está mi cursor. Y lo que voy a hacer es comparar el valor de E que yo tengo. Recuérdenme el valor de E que calculamos, ¿era 0. ¿Qué? 34. 0.34. Lo comparo con el valor de E que tiene el rodamiento de 20 grados, vean. Y ese valor de E es menor o mayor a, perdón, el valor de FA entre FR es menor o mayor al valor de E que me maneja aquí el catálogo en la tabla de 20 grados. Menor. Es menor. ¿Cuál de las dos condiciones que están acá arriba se está cumpliendo con esos cálculos, con esos datos? La primera. Pues la primera, ¿no? FA entre FR es menor a E. Quiere decir que el valor de X y Y, ¿cuánto valdría para el rodamiento de 20 grados? ¿Cuánto vale? 1 y 0. 1 y 0. Entonces tendríamos, me voy aquí a este dato, perdón, y vale 1 y 0. ¿Sale? De esta manera elegimos su X y Y del rodamiento de contacto angular. Y si se dan cuenta, ¿qué me está diciendo el resultado de los valores de X y Y? Pues si yo me voy ahora sí que aquí a la información que acabamos de tener, de escribir, me está diciendo que al sustituir esos valores por las fuerzas axiales y radiales que yo ya había identificado en un principio, acá voy a ponerla acá, las fuerzas de 4.448 newtons en la fuerza radial y de 1.556 en la fuerza axial, si se dan cuenta, lo sustituyo aquí y me está diciendo aquí la misma ecuación, que la fuerza axial va a ser multiplicada por un valor 0. Y eso nos está indicando que la fuerza axial no influye en el cálculo de este rodamiento, ¿sí? O sea, no afecta, no es tan grande como para afectar al rodamiento. Y pues la fuerza equivalente o la carga equivalente es igual o está más bien en función de la pura fuerza radial, vean, al hacer esta operación. ¿Queda claro, ingenieros? ¿Sí? Entonces, ya tenemos el valor de la fuerza radial para el rodamiento de contacto angular, que ya vimos que la fuerza axial no influye para este rodamiento. ¿Qué hacemos? Pues vamos a calcular ahora sí con este dato y con la vida en millones de revoluciones, pues vamos a determinar la capacidad de carga dinámica. Entonces, la vida en millones de revoluciones, voy a poner nuevamente aquí la fórmula, es igual a la vida en horas de funcionamiento que fue de 20,000 horas entre, pues, 1 por 10 a la 6 sobre 60 por la velocidad angular. ¿De cuánto era la velocidad angular? ¿1800 revoluciones por minuto? 1800 revoluciones. Entonces sustituyo esos valores y ¿qué valor de vida en millones de revoluciones tengo? Me da de 216 millones de revoluciones. 216, muy bien. 216 o 2000, nada más para corroborar. Perdón, sí, 2160, perdón. 2160, ok. Ahí está.
Todos los demás que nos confirmen ese dato, por favor, ingenieros. Sí, también me da 2160. Ok. Bueno, entonces ya una vez tenido eso, sustituimos los valores en la fórmula de la capacidad de carga dinámica del rodamiento, lo sustituimos y pues vamos a determinar el valor de la capacidad de carga. Acuérdense que es raíz de 13, no lo vayan a poner como raíz cuadrada. A mí me dio de 57,500.39. No sé si esté bien. Y los demás, Sí, a mí también. bien. Esos son newtons, ¿no? Son newtons. También vamos a utilizar kilonewtons. Y en kilonewtons pues serían 57.50, ¿no? Newtons. Sí, profe. ¿Sale? Ya tenemos, vean, la capacidad de carga de nuestro rodamiento de kilonewtons. Es un rodamiento de contacto angular. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues a seleccionarlo del catálogo con este valor 57.50 como mínimo. Vamos a ir al catálogo, ingenieros, y ahora el catálogo les voy a nada más indicar que, bueno, yo estoy ahorita mostrándoles la página 414. A partir de estas páginas, de hecho de la página aquí dice, mira, 411 dice que rodamientos de una hilera de ranura de contacto angular de bolas. A partir de la página 411 está la sección de este tipo de rodamientos. Entonces lo buscamos en las tablitas de abajo. Aquí es donde lo vamos a buscar. A partir de la página 400, eran 413, 415. Y voy a buscar las tablas donde lo voy a seleccionar. Vean que pues aquí vienen hasta las letras los cuales están clasificados los rodamientos. Vienen las letras, aquí están unos dibujos, aquí están unas tablas de referencia, y aquí está 422 del buscador si le ponen en el buscador del catálogo, está en la 422. ¿Sale? A partir de la 422, ingenieros, ustedes búsquenme un rodamiento, pues en este caso, que soporte esa capacidad de carga. ¿Qué datos necesitamos más? Pues el diámetro del rodamiento, no recuerdo de cuánto era. 63.5 milímetros. Busquen el rodamiento más cercano a esta dimensión de 63.5 milímetros. El más cercano es de 65. Pues vamos a tomar el de 65 entonces. Entonces, buscamos el de 65. ¿Qué página es la que está el rodamiento que vamos a seleccionar? 426 en el buscador. 26, aquí están. Son rodamientos de a partir de 55 a 80 milímetros. ¿Sí? Aquí buscamos nuestro rodamiento. Nada más déjenme hacer un poquito más pequeñito a la pantalla. Y vamos a buscar rodamientos que tengan como referencia los más cercano a 63.5 pulgadas, que sería 65. Quiere decir que la flecha, como mínimo, la tendremos que ajustar a 65 milímetros.
¿Sí? Esos 63.5 que nos marcaba la vamos a tener que ajustar a 65 milímetros. ¿Sale? Aquí están estos rodamientos. Ahora, ¿qué otro dato necesitamos? Pues comparar 57.5, ¿era? La carga, la capacidad de carga, ingenieros. Sí. Comparo 57.5 entonces kilonewtons. la capacidad de carga dinámica calculada con la que me muestra aquí el catálogo. ¿Y cuál es el que utilizarían, ingenieros? Pues el primero. Pues usaríamos, para empezar, el primero cumple, ¿no? El primer rodamiento cumple con ese dato. Los 3 primeros son los que cumplirían, los otros ya estarían muy sobrados. Aún así, el primero pues es mayor al valor que calculamos de 57.5, pues se pasa por 10 kilonewtons, ¿sí? Entonces, los valores pues, serían cualquiera de estos 3 que elijamos, ¿no? Ahora, de estos 3, ustedes vamos a elegir uno nosotros, y va a depender también pues de lo que aquí nos está indicando, ¿ve? Dice, aquí estas descripciones con este BP y BY, pues, ¿qué significará, no? Es la descripción del rodamiento. Cuando ustedes tengan duda de que, ¿qué significa eso? Vean que todos los rodamientos tienen el mismo número, pero cambia la letra, ¿ya vieron? Y luego de este otro lado, pues también tiene otras especificaciones más, y aquí, acá ya no tiene especificación, el último. Vamos a ver qué sucede. Si ustedes quieren saber identificar esas letras, pues lo podemos ver al principio en las páginas anteriores, y aquí están, miren. Aquí están las letras que ustedes buscaban. Mira, el BSBP, que significa el BEGAP, vienen aquí todas las letras, ingenieros. Aquí viene el BEP o el BEY. ¿Qué significan estos? Pues lo único que nos dicen aquí, dice rodamientos, prácticamente, pues aquí en este caso los rodamientos de contacto angular. Y lo que acá nos está indicando, la primera columna, son los diámetros aproximados, ¿no? Que tenemos. Y lo que nos está indicando también es que estos rodamientos son rodamientos que en el color, acá está la tablita, dice, los que están en color azul, los rodamientos, según esta clasificación, según el tamaño del rodamiento, del diámetro, los que están en color azul son rodamientos que están en exploración. Y los que están en color gris son rodamientos que ya son rodamientos estandarizados, que ya fueron probados y que ya son muy, muy utilizados, ¿no? Esos rodamientos. Los rodamientos que están en exploración son rodamientos que, aparte de las pruebas destructivas que ya hicieron estos señores, los fabricantes, en este caso SKF, los está distribuyendo, pero todavía está analizando su funcionamiento bajo a distintas consideraciones, a distintas funciones, ya que estos rodamientos pues, pueden utilizarse para tal vez molinos, para maquinaria industrial muy pesada, para trituradoras, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hace SKF es que si ustedes le compran esos rodamientos, a lo mejor en 1 año, 3 años o 4 años, SKF les va a llamar y les va a decir, oye, el rodamiento que nos compraste, ¿qué tipo de maquinaria lo usaste? Pues no sé, lo usé para una trituradora. Pues ¿y qué tal te está funcionando? Y ya ustedes le van a decir, mira, pues lo que me estoy dando cuenta es de que empieza a vibrar, a cierta velocidad empieza a vibrar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace SKF? Toma esa nota para que vaya perfeccionando ese rodamiento, es lo que hace. Entonces, no se espanten que digan, es que todavía está en exploración o en pruebas, todavía está en pruebas ese rodamiento. No se espanten, o sea, sí lo pueden conseguir, comprar. Nada más que pues les va a marcar el fabricante, en este caso SKF, para decirles, oye, en las condiciones que tú usaste, ¿cómo te operó? ¿No? Él todavía está recopilando datos. Y aquí, pues, por ejemplo, nosotros, ¿cuántos milímetros eran? ¿60 y qué? 65, ¿verdad? Si se dan cuenta, para 65 milímetros, acá lo tengo, y vean que pues solamente, que casi todos ya son rodamientos que ya fueron probados, todos totalmente, ya no están en exploración, ¿ya vieron? Estos de acá. ¿Ya se dieron cuenta?
Entonces, nosotros ya podemos usar cualquiera de estos rodamientos de los que nos está indicando acá arriba, según las descripciones. ¿Sí queda claro, ingenieros? Esto es para que, pues, ahora sí que puedan identificar. Ahora, si quieren más información, vayan más atrás y aquí vienen más letras, por si tuvieran que ustedes identificar otras letras que nos manejen ahí los catálogos. Aquí vienen más letras, viene aquí su procedimiento inclusive, vienen aquí otros datos que podrían estudiar antes de pues, poderlo seleccionar totalmente para darle ya tomar una decisión. ¿Sale? Entonces, pues nosotros vamos a seleccionar ese primer rodamiento. Nos decía que pues es un rodamiento que verificáramos que estuviera en exploración, pero no, ya vimos que por el diámetro ya no está en exploración el rodamiento y pues sin ningún problema podríamos utilizar este o cualquiera VEP, miren, el VEP o VEY, que no están ya en exploración, si ustedes les generaría incertidumbre pues usarlo, ¿no? Entonces me voy al rodamiento de 65 milímetros, que me parece que ya era esta página que vamos a usar, y pues nosotros vamos a usar el primero. Vamos a tomar el primero, ¿sale? ¿Estamos de acuerdo? Copiamos este rodamiento. Recuerden, ingenieros, que este rodamiento tiene que ir acompañado a esta tabla por su segunda tabla donde está el chaflán. Y en la segunda tabla, pues el chaflán para este caso, como es el primer rodamiento de esa fila, la primera fila, pues nos dice que el radio del chaflán es de 1.5 milímetros. Eso así también lo copiamos. Es llevarnos los dos datos, ¿sale? No sé si tengan alguna pregunta, duda o comentario sobre esto. ¿No? Bueno, entonces copien los datos, ustedes tomen la información ahí, yo me voy a llevar esto al catálogo para que lo empiece, ahora sí que clasifiquemos ya estos elementos, ¿sale? Y aquí le vamos a poner ay, 23 punto descripción, ahí está. Con esta descripción. Aquí están los rodamientos. Estos son los datos que nosotros vamos a tomar para después que calculemos nuestro árbol de transmisión. Y pues hasta aquí se termina este problema. ¿Sale? Cópienlo, ingenieros, para que tengan completo el enunciado. Y pues bueno, para ya poder continuar con el siguiente ejemplo. ¿Ya nos vamos al siguiente? Bueno. Pues bueno, con esto déjenme nada más guardar el archivo hasta el momento. Tenemos y vámonos con el siguiente ejemplo. Y en el siguiente ejemplo, ingenieros, pues ahora lo van a hacer ustedes, pero vamos a hacer el diseño de bueno, vamos a seleccionar el rodamiento del árbol de transmisión que hicimos en clase, ¿vale?
el que hicimos en clase, pero nos falta un rodamiento. ¿Se acuerdan que calculamos el rodamiento en el punto B de nuestro árbol de transmisión que hicimos en clase? Ahora vamos a hacer el rodamiento en el punto, el punto D, me parece, es el siguiente. ¿Sale? Entonces, para poderlo desarrollar, pues vamos a plantear el enunciado. Y para plantear el enunciado, pues es importante porque de aquí vamos a obtener los datos. Entonces, vamos a seleccionar un rodamiento. Todavía no sabemos si va a ser de bolas de hilera profunda. Esto todavía no lo voy de hecho, ahorita lo voy a tachar como está. El rodamiento de bolas de una hilera todavía no sabemos hasta no ir al diagrama de cuerpo libre o al 3D del árbol de transmisión. Vamos a seleccionar un rodamiento en el punto D del árbol de transmisión, ingenieros. Y pues ustedes recuerdan, ese árbol de transmisión giraba a 600 revoluciones por minuto. Estoy colocando aquí ese dato, ¿sale? Las 600 revoluciones. Y el otro dato, pues necesito saber, si ustedes van a esos apuntes, cuánto era el valor estandarizado de ese rodamiento, que me den el valor porque no me acuerdo cuánto es. Ok, 90 milímetros, lo voy a poner. 90 milímetros, ahora sí. ¿Sale? Y ahora me voy a ir a qué tipo de carga soporta el rodamiento para decir si voy a usar uno de bolas, uno de contacto angular, uno de rodillos, etcétera, ¿sale? Entonces, vámonos aquí está. Y este es el esquema de fuerzas tridimensional del rodamiento, del árbol de transmisión. Y es importante que lo veamos, ingenieros, porque hay veces que el tipo de fuerzas que soporta un rodamiento cambia, puede variar del otro rodamiento. Puede ser que un rodamiento tenga cargas axiales y el otro no. ¿Sí? Entonces, por eso siempre hay que verificar los diagramas. No se vayan con la idea que siempre son radiales, ¿no? O siempre van a ser axiales, ¿no? Hay que verificar bien sus diagramas. En este caso, pues, ¿qué tipo de fuerza soporta nuestro rodamiento? Radiales. Fuerzas radiales, pura carga radial. Todas estas cargas que ustedes ven aquí, que son las reacciones, son radiales, ingenieros. Todas dibujan un radio en la sección transversal del árbol de transmisión. Entonces son radiales. Ahora, la fuerza que debe soportar el rodamiento en el punto D, ¿cuál sería la fuerza total? ¿Cómo la determinamos? Sería la sumatoria de las dos. Más bien se tendría que sacar su resultante. Exactamente, la resultante de las dos. ¿Y cómo calculamos la resultante? Pues como dice el ingeniero, la sumatoria, pero el cuadrado, la suma de los cuadrados de las dos fuerzas que tenemos ahí radiales, ¿sí? Acuérdense, pura resultante en los puntos. Entonces, pues, ¿dónde determinamos los valores? Pues vayan a hacer sus diagramas de dos dimensiones, que es ahí donde tenemos esos datos, para conocer la fuerza radial en dy y fuerza radial en dx, para identificar sus magnitudes y le saquemos la raíz cuadrada. Y ustedes me dicen qué valores son. Son 1680 y 1222. Ok. 1680. Sí, y 1222.93. Muy bien, ingeniero, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a sacarle la raíz cuadrada. ¿Y cuánto nos da el resultado? Bueno, la suma de los cuadrados y la raíz cuadrada. Da de 2077.97. Y esos son libras, ¿verdad? Sí, es en libras.
Son libras. Entonces vamos a convertirlo a newtons. ¿Por qué lo convertimos todo a newtons? No crean que siempre lo van a convertir. Lo que pasa es que el catálogo que yo les proporcioné está en el sistema internacional y sistema también técnico. Entonces, por eso lo cambiamos. Pero si ustedes cuentan con un catálogo en el sistema inglés, pues no fuera necesario hacer estas transformaciones. Entonces, este valor de 2077.97 libras a newtons, ¿cuánto nos da, ingenieros? 9.243.27 newtons. Muy bien. Y lo transformamos también a kilonewtons porque los catálogos así nos los piden, que sería 9.24 kilonewtons. ¿Sale? Y ya tenemos ese dato para armar nuestro enunciado. Entonces, vamos a seleccionar un rodamiento. Aquí sí ya vamos a ver, ingenieros, como nuestro rodamiento, vean, voy a poner otra vez, tiene cargas radiales. ¿Qué tipo de rodamiento ustedes recomendarían? Y aquí se los pongo. ¿Cuál rodamiento recomiendan para la situación? De hecho, aquí les vamos a poner, a ver si les pongo más pequeñito. Para ahora sí que ¿cuál de estos rodamientos elegirían para el rodamiento en el punto D? Pues de bolas o cilíndrico. Exactamente. Podría ser un rodamiento de bolas, de ranura profunda, ya no necesitamos de contacto angular porque no hay cargas axiales, o de rodillos cilíndricos. Cualquiera de esos dos. Como no hay cargas axiales, pues podemos usar también el de cilíndricos, o inclusive también uno de agujas. ¿Sale? Aquí pues nada más hay que verificar el presupuesto que uno tenga para el rodamiento, ya que si ustedes eligen un rodamiento de rodillos cilíndricos, pues obviamente es un poquito más elevado el costo que un rodamiento simple de bolas, de ranura profunda, o uno de agujas, que pues todavía se eleva más el costo, ¿no? Entonces, cualquiera de los dos sería cuestión de considerarlo. El más económico pues, y más común, el rodamiento de bolas de ranura profunda. Si hay alguna desalineación en este árbol de transmisión, ingenieros, pues lo mejor es elegir un rodamiento de bolas, que es el que soportaría un cierto grado de carga axial, si llegara a haber por ahí una pequeña desalineación. Entonces, pues, como en el rodamiento en el punto B elegimos un rodamiento de bolas, pues vamos a elegir otro rodamiento de bolas en el punto D. Sin embargo, si ustedes, por la situación que tengan, a lo mejor en un lado se carga mucho la fuerza, podían elegir un rodamiento de rodillos de un lado y un rodamiento de bolas del otro. Quiero comentarles también que el rodamiento de rodillos soporta una gran capacidad de carga radial o axial, dependiendo del tipo de rodamiento de rodillos que estén utilizando, cualquiera de estos dos que están acá, ¿sí? Soportan una gran cantidad, y otra cosa que la pista externa del rodamiento se haría más pequeñita a comparación de que fuera si ustedes quisieran usar un rodamiento de bolas, ¿sí? Entonces, esas condiciones pues siempre tómenlas en cuenta también. Vamos a usar un rodamiento de bolas para que los dos rodamientos que tenemos aquí sean de bolas de ranura profunda y también el costo pues no sea en este caso pues tan elevado, ¿no? Vamos a utilizarlo. Y pues voy a copiar todos los datos nuevamente aquí que ya tengo. La vida, otra cosa, la vida que nosotros vamos a considerar, ingenieros, en este rodamiento, pues va a ser la misma vida que le dimos al rodamiento en el punto B. Si ustedes recuerdan, la vida que le dimos al rodamiento en el punto B fue de 15,000 horas, ¿se acuerdan? El que consideramos fue el de la tablita, pero también pudimos haber considerado, creo que eran 12,000 y tantas horas que habíamos calculado con los días, meses y años, ¿no? También, pero nosotros nos apoyamos con 15,000 horas, usamos la misma vida en horas que el rodamiento en el punto B. No podemos seleccionar una vida diferente, ingenieros, porque es la misma máquina, el rodamiento va a estar trabajando, el A con respecto al B, aunque con diferente carga, pero van a trabajar con la misma velocidad.
¿sí? O sea, el mismo giro, cuando dé una vuelta el rodamiento A, pues el B, perdón, el rodamiento A va a tener que dar esa vuelta, esa misma vuelta forzosamente. Entonces, pues tiene que ser la misma cantidad de vida en horas. Bueno, con esto, pues ahora sí, ingenieros, ustedes díganme, ¿qué método utilizaríamos para el cálculo de este rodamiento? ¿Qué método de cálculo utilizaríamos? ¿Volvería a ser uno dinámico por las revoluciones? Capacidad de carga dinámica, ¿sí? O sea, Así sería, ¿no? La capacidad de carga dinámica, y no sería capacidad de carga estática, porque no estamos trabajando con 10 revoluciones, menores a 10 revoluciones, y mucho menos está intermitente el servicio. Esta flecha pues va a estar trabajando durante al menos una jornada laboral continua, no va a estar interrumpiéndose. Entonces, por eso se elige como capacidad de carga dinámica. Y para la capacidad de carga dinámica, pues tenemos estas dos fórmulas, que son las que usamos para este método. Y pues, ¿en qué consiste el seleccionar el rodamiento? ¿Qué dato tenemos que de estas fórmulas determinar para seguir al catálogo y seleccionar el rodamiento? ¿Qué fórmulas, ingenieros? Digo, ¿qué dato? La carga dinámica. Es la capacidad de carga dinámica, exactamente. Entonces, necesitamos identificar este dato de aquí, la capacidad de carga dinámica, ¿sale? Este datito que está acá es el que nosotros necesitamos conocer, esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a despejarlo, como lo hemos hecho en otros procedimientos anteriores. Lo despejamos y pues obtenemos esta ecuación, ¿no? De hecho, esta ecuación ya la habían despejado ustedes y la agregamos podremos decir que a la lista, ¿no? Nuestra lista. ¿Sale? Y bueno, una vez obtenida esta ecuación de la capacidad de carga dinámica, pues nos damos cuenta que para poderla obtener necesitamos conocer la vida en millones de revoluciones y la carga equivalente. Y la vida en millones de revoluciones, pues no hay otra más que obtenerla de la fórmula de la vida en horas de funcionamiento, despejando la vida en millones de revoluciones. Si despejamos esta ecuación, como ya tenemos la vida en horas, que son 15,000 horas, ya tenemos la velocidad, pues podemos fácilmente obtener nuestra vida en millones de revoluciones, ¿sale? Entonces, pues aquí yo voy a sustituir ya los datos que le corresponderían a este dato. 15,000 horas entre 1 por 10 a la 6 sobre 60 por 600. ¿Cuántas millones de revoluciones me da? Son 540. 540. Ahí está. Si se dan cuenta, estos datos, ingenieros, este dato que está aquí es el mismo que el rodamiento del punto B, porque no cambia nada. Misma velocidad y misma vida se pretende que tenga ese rodamiento. ¿Sale? Es lo que se pretende, no cambia nada. Entonces, ya una vez teniendo estas 540 millones de revoluciones, lo que nos hace falta es calcular la carga equivalente. Y como en este caso, el rodamiento que estamos determinando no es un rodamiento que tenga cargas axiales, pues lo que va a pasar es de que, pues, de la fórmula de la carga equivalente, FA y F por FY, pues, ¿cuánto valdría FA? 0. Pues 0. Aunque el valor de Y le tenga un número, pues FA pues no influye en ¿por qué no? No existe. Entonces, la carga equivalente va a estar en función de la fuerza radial con su factor de carga X. Pero para determinar este factor de carga X, necesitamos irnos a la norma ISO 281 para saber qué valor le va a corresponder. Y para eso, pues primero tenemos que identificar cuánto vale FA entre FR. Y pues FA entre FR
como FA es 0, FR es 9.2432 newtons, que es lo que tenemos acá arriba, perdón, kilonewtons, ¿sí? Lo que tenemos en la parte de arriba, que ya habíamos transformado las libras a newtons, y pues, pues, ¿qué valor me da si yo divido 0 entre cualquier cantidad? 0. 0, ¿sale? Entonces vamos a verificar si ese 0 es menor o mayor a cualquier valor de que nos maneje la norma ISO 281 para rodamientos de bolas, de una hilera y de ranura profunda. Porque aquí ya descartamos los de contacto angular. Me voy a la norma ISO 281, identifico la sección de rodamientos de bola de ranura profunda, que es la primera parte, y me voy a la última columna que me hace referencia al valor de E. Ahora yo les pregunto, ¿el valor de que nosotros calculamos es igual o mayor? Perdón, ¿la división de FA entre FR es igual o mayor al valor de que tenemos aquí? No, es menor, es 0. Es menor, ¿verdad? Porque es menor a cualquier valor de E, a cualquiera. Entonces, ¿cuánto va, en qué condiciones tendría FA y X y Y? ¿Qué valores serían? Me voy a rodamientos de una sola hilera, porque no estamos eligiendo de 2 hileras ahorita. La carga no es tan alta como para 2 hileras. X1 y Y0, porque nuestra condición está dentro de esta, pues de estos primeros datos que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, pues cuando no exista carga axial, pues rápido nos va a mandar a este dato en sí, pero yo lo hago paso por paso para que ustedes ya con la práctica, pues lo tengan esa experiencia y pues ya lo puedan identificar más fácilmente y no vean que siempre va a ser 0 y 1, porque cuando haya carga axial, pues entonces ya hay que verificar qué dato tenemos. Entonces me llevo estos dos datos para X y Y, ingenieros, 0 y 1, y los sustituyo en la fórmula de la carga equivalente. Y pues con esto me voy a dar cuenta que la carga equivalente efectivamente está en función de la fuerza radial. ¿Sale? Ya tengo la carga equivalente que está en función de la fuerza radial, sustituyo la carga equivalente y la vida en millones de revoluciones de mi fórmula de capacidad de carga dinámica, ¿y qué valor tengo en kilonewtons? $75.26. 75.26. Muy bien, kilonewtons. Muy bien, ingeniero. El diámetro, ¿me recuerdan de cuánto era? Era, creo que de 90, me dijeron, o de 100. Nada más quiero verificar. Acá no le cambié, este es de 90. Y en los datos de arriba, de 90. Está bien todo. Aquí nada más voy a acomodar. Y pues ya tengo estos datos, capacidad de carga dinámica y el diámetro del rodamiento. Ahora sí, vayan al catálogo, pero a la sección de rodamientos de bola de ranura profunda, no se vayan a los de contacto angular, porque hace rato fue el que calculamos, ahorita no tenemos contacto angular. Y díganme la página que tenemos que consultar para seleccionar este rodamiento. 316 en el buscador, profe. 316, muy bien, ingenieros. Ahorita les pongo el buscador 316. Aquí está. En la 316 tenemos los rodamientos de bolas de ranura profunda con 90 milímetros de diámetro, ¿sale? De pista interna. Entonces son 90, ¿verdad? Cualquiera de estos rodamientos que están aquí, pues vamos a buscar cuál de ellos soporta la capacidad de carga dinámica que nosotros pues hemos calculado. ¿Y cuál elegirían ustedes, ingenieros, de los de 90 milímetros? El de 101.
El de 101 exactamente es el más cercano que tenemos. Obviamente es mayor, se pasa por casi 30, ¿no? Bueno, como 25 más o menos. Kilonewtons se pasa, pero ese es el que vamos a seleccionar. ¿Ok? Entonces aquí ahorita lo voy a marcar. El de 101. Aquí me cuesta un poquito de trabajo marcarlo. Como que me quieren marcar otros, pero ya, ahí está. ¿Sale? Otro dato que quiero que vean es que este rodamiento tiene un asterisco y acá abajo vemos el asterisco y nos dice que también es un rodamiento que están en exploración. Entonces, pues son rodamientos que pues obviamente pues siguen estando a prueba con otras condiciones y pues les van a estar monitoreando, les van a estar llamando como que, oye, ¿cómo va tu rodamiento? ¿Si te funciona, no te funciona? ¿Qué va a pasar, no? Entonces, este es el rodamiento que vamos a usar, ingenieros de bolas de ranura profunda, 90 milímetros de diámetro, con un ancho de rodamiento de 30 milímetros y el rodamiento será un 6218. Vean que la velocidad que soporta este rodamiento cuando fue probado a esta capacidad de 101 kilonewtons, estaba entre los 8500 a 5300 revoluciones por minuto. Nosotros ni llegamos ni a la mitad siquiera, ¿no? Ni a una cuarta parte. Entonces es un rodamiento que pues la verdad aunque esté a prueba todavía, esté en exploración, pues es un rodamiento que pues les va a durar bastante tiempo. ¿Sale? Al copiar los datos de esta tablita, ingenieros, nos vamos a la segunda tabla para verificar los datos del mismo rodamiento, para nosotros definir el radio del chaflán, y que sería me parece que es de 2 milímetros. Además, déjame checar arriba. Es de 90, 101, sí. Es 3 hacia arriba. Sería estos datos para el radio del chaflán, 2 milímetros. Esos datos son importantes porque los necesitamos conocer para nuestro diseño del árbol de transmisión. ¿Vale? Entonces, estos datos los voy a llevar al cálculo. Nada más, ustedes, ahora sí que les pido que tengan su catálogo ahí abierto porque yo voy a dar un copy-paste para llevarme este primer dato y la otra tabla.
es un poquito más pequeñito para que alcance la descripción que vamos a tomar. Está, que va a ser un rodamiento con un diámetro de 90 milímetros. Su capacidad de carga dinámica pues va a ser de 101 kilonewtons. Su ancho del rodamiento va a ser de 30 milímetros. Vean que aquí ya el rodamiento tiene pues 3 centímetros de espesor, pues es un rodamiento ya grande, ya no es tan pequeñito. Y acá el rodamiento es un 6318. No, perdón, 6218. Esto es de SKF, porque vamos a ponerlo aquí SKF, porque pues podemos estar usando otro catálogo que tenga otros datos, ¿no? Diferentes. Déjenme copiar este. Ahí está. Ahí está, ingenieros. No sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario. ¿Ninguna? Listo. Entonces, bueno, recuerden que siempre son las dos tablitas, es importantísimo las dos tablitas porque en una conocemos el espesor, que es lo que nos vamos a llevar al diseño del árbol, el diámetro de la pista interna, y la capacidad obviamente de carga dinámica, pero el radio del chaflán máximo que nos maneja aquí el procedimiento. ¿Sale? Entonces, pues no sé, alguna otra pregunta que tengan sobre este rodamiento. Ingenieros. ¿Ninguna? Al parecer no, profe. Muy bien, ingenieros. Pues, realmente el cálculo de rodamiento es muy fácil, muy fácil. Nada más identifiquen capacidad de carga estática o dinámica. Se van a las fórmulas que correspondan. Y simplemente es despejar, nada más son 2 fórmulas, bueno, 3 con la carga equivalente. Son 3 fórmulas. Los que van a despejar van a ser siempre nada más 2 por lo regular de este rodamiento. ¿Sale? Es lo que van a hacer. Ahora, quiero comentarles lo siguiente. Si ustedes recuerdan, ingenieros, estos 2 rodamientos, tanto el rodamiento A y el rodamiento en B que nosotros calculamos de nuestro árbol de transmisión, estos 2 rodamientos nosotros propusimos una vida en horas de funcionamiento, aquí me falta la H, una vida en horas de funcionamiento, propusimos de 15,000 horas que lo extrajimos de una tabla o también lo pudimos haber calculado, ¿sale? Y con estos datos iniciamos la selección, pero como nosotros al final usamos un rodamiento con una carga sobrada, vean, la carga sobrada aquí fue 101 y el calculado había sido de 75.26, ¿sale? Debido a que este rodamiento que seleccionamos, pues su carga es sobrada, podemos volver a calcular la vida del rodamiento. ¿Y cómo podemos volver a calcular la vida de este rodamiento? Pues con los siguientes datos. Vean, la vida real de este rodamiento que acabamos de seleccionar, ¿cómo lo determinamos? Pues de la siguiente manera.
De este rodamiento ahora yo quiero determinar la vida en millones de revoluciones. Y la vida en millones de revoluciones, ¿cuánto es, ingenieros? Díganme ustedes. Era la capacidad de carga dinámica entre la carga equivalente. Todo esto a un exponente que, como es un rodamiento de bolas, es 3. Si la capacidad de carga dinámica ahora es de 101 kilonewtons, vean, 101 kilonewtons entre la carga equivalente, que también en kilonewtons, ¿cuánto nos daba? La carga equivalente sí no cambia. 9.2432, según yo. 9.2432. Pues ya no quiere dibujar esta cosa. Ay, no sé qué pasó. Ahí está. $9.2432. Todo esto elevado a la 3. ¿Cuánto tenemos de vida del rodamiento, ingenieros? En millones de revoluciones, obviamente. ¿1304? Ok. Aquí 100, aquí le voy a poner pin 101, ¿no? 1304, ¿qué me dijo? 65, ahí está. Y son millones de revoluciones, ¿no? De revoluciones. Ahora, si nosotros queremos conocer, eso ya sabemos cuántas revoluciones duraría este rodamiento. Compárenlo con las revoluciones que habíamos calculado, que nosotros habíamos inicialmente considerado. Lo vemos, ingenieros, y vean que la diferencia, esto lo tenemos por acá, ¿no? Son 540 revoluciones. Vean que este rodamiento que seleccionamos va a durar muchísimo. ¿Ya vieron? En revoluciones. Ahora, si lo queremos determinar en horas de funcionamiento, pues ahora hagamos la misma operación, pero en horas de funcionamiento. L10H, pues si ustedes se acuerdan, era igual a 1 por 10, creo que era 1 por 10 a la 6. Sobre, recuérdenme aquí el dato, sobre 60 por las revoluciones, que en nuestro caso son 600 revoluciones. ¿Tiene algún otro dato? Es que no me acuerdo. No. No, No, sí. ¿Cuál? No. Por lo que tenemos acá. Sí, L10. 1304.65. ¿Y cuánto nos da en horas de funcionamiento? $362,000, ¿qué más? .6, aquí ya no me alcanzó, pero aquí .6. Sí, estas son horas de funcionamiento. ¿Vale? Entonces, quiere decir, ingenieros, que este rodamiento que ustedes acaban de seleccionar, pues vean cuánto va a durar más. Pasen esas horas de funcionamiento a años. ¿Cuántos años van a ser? Pues ya en vez de 5 años, como lo habíamos determinado anteriormente, pues les va a durar como 10, porque es más de lo doble. ¿Sí? O sea, si ustedes comparan estos resultados con los que habíamos obtenido anteriormente en millones de revoluciones y en horas, las horas de funcionamiento nosotros lo habíamos considerado como 15,000 horas, pero acá tenemos pues en vez de 15,000, 36,000, más de la mitad de las horas de vida tiene. ¿Ya vieron? Bueno, pues de tarea se les va a quedar que me pasen esto a años.
¿Sale? ¿Queda claro? Y hasta aquí terminamos ya el tema de rodamientos, ingenieros. Hasta aquí se concluye. Esto era para conocer el rodamiento, ya que seleccionaron realmente esta es la vida real que les va, bueno, estimada que va a durar, porque pues obviamente estos son cálculos teóricos, ya cuando en la realidad el rodamiento se ponga en marcha, pues a lo mejor pues durará menos o durará más, quién sabe, ¿no? Hay que darle su mantenimiento también adecuado, su lubricante y también. Entonces, pues, no sé si tengan alguna pregunta, duda, comentario sobre este tema. Para ya el día viernes, empezar el cálculo de engranes. Pues sobre este tema no, profesor. Muy bien, ingenieros. Pues No, profe. concluimos con la sesión del día de hoy, ingenieros. Les agradezco su atención. Ya les pasé lista. Les que tengan una excelente tarde y pues ya nos pueden retirar para los que tengan que retirarse y los que quieran ver alguna duda, pregunta, pues podemos ver ahorita. Gracias, profesor. Hasta luego. Hasta luego. Gracias, profesor. Profesor, Hasta luego. Gracias, hasta luego. profesor, Sí, dígame. el día de ayer no pude asistir a la clase porque se me fue el internet pues prácticamente todo el día y me comentó Claudia que pues le tenía que explicar la situación.